vosotros, pues lo que queráis. ¿Quién quiere comenzar? Si te parece, por el orden de intervención, puedo empezar yo. Bueno, primero de todo que es difícil discutir cuando se está básicamente de acuerdo, porque de alguna manera las tres comunicaciones compartimos el vértice, aunque a lo mejor con algunas diferencias de vocabulario, pero en última instancia estamos hablando, yo creo que hemos mirado el tema de los millennials, del grupo, de la generación, desde desde modelos psicoanalíticos, yo no sé, mirado desde otro modelo que podía llegar a decirse. Ahora bien, yo creo que después de escuchar, me surgía la siguiente representación. Estamos hablando de distintas formas que, como muy bien decía Juan Francisco, cada generación se encuentra con una que va avanzando, queriendo coger sitio, y otra que a lo mejor tiene miedo a perder un sitio. Es decir, podemos hablar de generaciones como podemos hablar de edades, ¿no? O podemos hablar de emociones que suceden dentro de una familia, ¿no? Donde hay distintas personas con distintos intereses. Ahora bien, escuchando sobre todo la exquisita presentación de la colega que no me acuerdo el nombre, Roland, de Beatriz Roland. Yo pensaba que yo la sentía muy en consonancia con lo que había planteado, ¿no? Aunque ella hablaba de la generación y yo hablaba de los que no han salido de la etapa de adolescencia, pero en realidad lo que me pareció entender es que lo que se estaba luchando era contra la castración, ¿no? Y se estaba luchando contra la castración en el último momento de evolución del sujeto, que es cuando está por terminar la adolescencia. O sea, es en la adolescencia donde se termina de resolver o no las identificaciones, la problemática edípica. Y en ese sentido, yo creo que cada generación tuvo sus maneras de rebelarse contra lo que sus padres representaban, ¿no? Cada uno lo hemos luchado a su manera. Yo me acuerdo en la época en que yo era joven que la lucha era contra la virginidad, ¿no? Si se llegaba o no se llegaba virgen. Hoy en día serán otras los motivos de lucha, pero en última instancia siempre es luchar contra la castración, los límites. Y entonces me preguntaba, ¿cuál sería lo característico de este momento histórico? ¿Qué sería aquello que realmente lo diferencia de otros momentos? Porque en última instancia, digamos, la lucha contra el límite ha existido siempre, como muy bien señaló también Juan Antonio. Ahora bien, yo pensaba, yo lo dije en términos evolutivos, en términos de psicología evolutiva, que es la característica del puber que se vuelve cínico y que dice no hay valores y que de alguna manera puede luchar contra todos los valores
ofrecidos por la cultura anterior, por la generación anterior y por los padres. Pero yo creo que hemos pasado todos, ¿no? Y el que no ha pasado por esa rebelión puberal quiere decir que se ha quedado congelado y que por lo tanto ahí queda un punto de anclaje para la psicopatología. Entonces yo lo que me pregunto es esta generación que llamamos millennial, porque como dije, la mayoría han trascendido y han dejado de rebelarse contra todos, han dejado de ser narcisistas y han aceptado la realidad. Yo puse como ejemplo a este futbolista, que yo no es que sea un fanático del fútbol, no me interesa, pero me interesaba lo que se decía de este futbolista y se hablaba de que era una persona sencilla, que colaboraba, que no estaba pendiente de sí mismo, que colaboraba que el grupo funcionara. O sea, era la imagen del antinarcisista, del antiestrella, ¿no? Yo creo que esto es una manera de trascender la rebelión puberal y entrar en el mundo de la adolescencia. Entonces, termino, ¿qué sería lo propiamente qué es lo que caracteriza esta generación? ¿Contra qué se está rebelando? ¿Con qué tipo de normas? Porque el superyo existió siempre y por suerte siempre existirá. Pero, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos como psicoanalistas decir? Esta generación tiene este tipo de problema que lo diferencia de otras generaciones. Te voy a dar mi punto de vista, Carlos. Yo creo que lo que diferencia tal vez tiene que ver esa apoyatura tecnológica, como que apoyados sobre esa tecnología parece que pueden imaginariamente sentir que superan al anterior. Un poco lo traía en su ponencia, ¿no? Como la sensación de que los mayores están desfasados, como si hubiera ahí un triunfo, ¿no? Como si se hubiera realizado ese triunfo. Eso lo pienso por un lado, pero lo pienso también porque yo creo que hay un sustrato que tiene que ver con un deficitario tal vez, o como dar una realidad una carta de existencia al yo ideal que está fuera de lugar, ¿no? Que tendría que no estar, y que creo que eso va a traer consecuencias y va a tener consecuencias del lado del superyo, porque bajo mi punto de vista creo que cuando el superyo está aliado, está en connivencia con ese yo ideal, es mucho más sanguinario, es mucho más hostigante, es mucho más... no está sujeto a la ley, no es el superyo de Freud de los primeros tiempos. Yo creo que es la parte más hostigante. Yo creo que ahí hay un malentendido de base, ¿no? Porque el yo ideal es una imaginería, es una creación desde un después que se coloca en un antes o que se coloca en un futuro, pero parecería como si fuese realizable, parecería como si tuviese carta de existencia. Y yo creo que esto complica la estructura. Sí, intervengo yo ahora. Beatriz, ¿has terminado, Beatriz? Sí, sí. Vale. Vamos a ver, a mí me ha interesado mucho. Yo creo que los tres nos habíamos visto relativamente sorprendidos, ¿no?, por tener que reflexionar sobre esta cuestión, y me interesa el cómo, aunque con toda una serie de puntos de concordancia, también hemos tenido determinados prismas complementarios, ¿no? Entonces, para mí, una de las cuestiones que a mí me importa mucho, me ha interesado mucho la última parte de la ponencia de Beatriz, en la que había una reflexión sobre cómo se relaciona la problemática
de la generación millennial con respecto a las cuestiones no resueltas de generaciones previas, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Y para mí, desde el punto de vista de qué es una mirada psicoanalítica, a mí me interesa saber, bueno, y esto que podemos ver que se describe, ¿por qué sucede?, ¿no? Entonces, para mí, en ese por qué sucede, para mí, yo encuentro que toda la hiperdigitalización tiene una función vicariante y que viene a cubrir algo de una cierta deficiencia, de una presencia afectiva más efectiva de las personas más cercanas. Entonces, yo os voy a decir una cosa que a mí me pasa con los encuadres de estos pacientes. O sea, generalmente son muy resistentes a comprometerse en un trabajo con una alta frecuencia de sesiones a largo plazo. Están mucho en la inmediatez y yo muchas veces trabajo con encuadres muy abiertos. O sea, igual empiezo a verles un poquito, además generalmente ando bastante mal de horas, pero empiezo a verles un poquito a demanda y mi sensación, o sea, cuando uno hace un encuadre abierto, nos empezamos a ver de esta manera y poco a poco ya vamos viendo, ¿no? Y empezamos a vernos en cara a cara y luego ya vamos viendo si estamos, cuál es el dispositivo en el que estamos mejor. Mi sensación es que en la medida en que se va haciendo relación analítica, en la medida en que se van estableciendo procesos contratransferenciales, en la medida en que va habiendo roce, va habiendo una demanda de una mayor frecuencia de sesiones. O sea, como que el propio proceso lo va demandando, ¿no? Y que si uno tiene la suficiente flexibilidad, yo creo que va pudiendo hacer trabajos, digamos, como más en profundidad con estos perfiles de pacientes, como yo creo que se demostraba en el caso de Y, ¿no? que os he comentado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en una vida con relaciones significativas tan líquidas, al final hace falta una solidez como referencia. Y yo creo que un encuadre analítico, que por una parte es un anacronismo, por otra parte puede constituirse en el punto de apoyo en el que poder consolidar toda una serie de aspectos estructurales que no se han podido consolidar lo suficiente. Entonces, en ese sentido, como muy bien recoge, yo creo que tanto Carlos como Beatriz, desde diferentes perspectivas, y retomando un poco lo que nos dice Beatriz del yo ideal del yo creo que el problema de los funcionamientos en yo ideal es que son muy imperativos y o lo eres todo o no eres nada, ¿no? Yo creo que en contraposición al Iniesta que nos trae Carlos, está el Cristiano Ronaldo, en que parece que si no... en la final de la Champions, la última que ganó el Madrid, se cabreó porque no había marcado él el gol en la final, ¿no? Entonces, quiero decir, o es lo máximo o no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que es una dinámica muy cruel porque precisamente hace entrar en una dialéctica de este tipo. Y luego, yo además querría decir, cuando el no edípico se va pudiendo instaurar de una determinada manera, no es esto o la nada. Siempre hay vías colaterales que poder explorar y que poder recorrer, y que yo creo que es la que permite un mayor desarrollo. Y yo además quisiera decir que el superyo también tiene una vertiente protectora. Yo muchas veces en las clases, cuando trabajo con alumnos o en supervisiones, yo hablo del orden edípico y pongo la metáfora del código de la circulación. O sea, si yo aprendo, ¿no?, un semáforo en rojo, a todos nos fastidia porque todos tenemos prisa y queremos pasar. Pero nos tenemos que parar. Es un freno a nuestro deseo de querer parar. Es que igual gracias a poder parar con el coche en un determinado lugar puedo llegar mucho más lejos. O sea, puedo circular, digamos, como mucho más allá, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando ese no se ha podido instaurar de una determinada manera, metafóricamente, a esta gente les pueden atropellar muchas veces camiones en su vida, ¿no? Y luego pueden quedar muy devastados, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa parte es muy importante y yo creo que toda esa parte tiene que ver con una relación, o sea, o con relaciones más profundas que en determinados momentos yo creo que los analistas les podemos ofrecer, pero les podemos ofrecer más en una dinámica de poder construir o reconstruir lo que no se ha podido consolidar de una determinada manera, más que en una dinámica clásica de interpretación. Y no digo más, que quiero también dejar espacio digamos, a mis compañeros de mesa o a la discusión con la sala. Sí, en ese sentido,
justamente mi experiencia, es que aquellos pacientes que llegan con más temor a establecer una relación de dependencia, de una relación prolongada, son los que después no se acaban de ir nunca. Es decir, tienen tanto miedo de depender porque lo que en realidad desean es estar siempre al lado de alguien del cual poder tener algún aporte, alguna idea que les ayude. Esto a veces lo tengo como diagnóstico, ¿no? O sea, mucha resistencia, muchos años por delante, ¿no? Como la idea, eso sí, dándoles tiempo y para que puedan ir y venir. Yo en este sentido sí tomaría como quizá una característica de esta época, más que la tecnología, diría la dificultad de establecer vínculos íntimos, estables, familiares. Yo creo que la desestructuración de la familia como una de las características de esta época, como probablemente una de las características de la posmodernidad, donde todo se cuestiona, todo se desorganiza, donde todo es igual, esto ha provocado que muchos niños vivan en un medio de vínculos poco estables, de gente que esté poco comprometida, porque ordinariamente cuando uno sigue siendo un adolescente que está en la rebelión, aunque tenga 70 años, realmente cuando uno está en esa rebelión difícilmente pueda estar volcado, dedicarle tiempo al desarrollo de un niño. Ahora, como decías, Juan, antes, muchas veces la televisión se convierte en la canguro porque no hay alguien al lado. Yo creo que esto sí es más una característica de la época actual, en el sentido de que lo tecnológico, si bien por un lado puede fomentar la sensación de omnipotencia, puede generar la sensación de que siempre hay alguien a quien puedes ver, ¿no? Y esto de alguna manera, aunque sea una pantalla de ordenador, te devuelve una cierta idea de sujeto, porque ves a alguien y por proyección te puedes ver, ¿no? Cada vez, por ejemplo, cada vez es más frecuente, Carlos, cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, es ver familias en las que para que el niño no dé la lata, se les pone la tablet con los dibujos o el móvil con los dibujos, ¿no? O sea, cada vez es más frecuente. Pero cada vez es más frecuente incluso cuando vamos a una cena de no millennials, ¿no? O sea, por ejemplo, si quedásemos para cenar a algunos de nosotros, yo diría, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de no echarle un vistazo al móvil en algún momento de la cena? O sea, porque si uno se pone a observar las mesas que hay alrededor, siempre hay alguien que tiene el móvil en la mano, siempre. O sea, es curioso, ¿no? O sea, el cómo toda esa vía cada vez, digamos, va cobrando una mayor importancia. Y yo creo que una de las cuestiones que a mí, yo creo que a todos, pero que a mí me está haciendo pensar también todo el tema de la pandemia, es, digamos, no solo la vertiente peyorativa, que estaría un poco en este comentario, ¿no? Sino también cuál puede ser también la utilidad que nos puede producir, ¿no? Porque igual no puedo quedar a comer con alguien, pero sí puedo estar con él a través de la pantalla o lo que sea, como estamos precisamente pudiendo hacer hoy aquí, ¿no? Por eso mismo la pregunta sería si mirar el teléfono es la causa o es el efecto de un estado de soledad. O sea, no podemos poner el problema en la técnica, sino siempre hay que pensar el uso que le damos. Claro, por eso no es una cuestión que se pueda sustancializar en los objetos, ¿no? Porque si no, podríamos decir que sería mejor no utilizar esto o lo otro. Yo creo que sí. Yo creo que ahí está la cualidad de la transmisión paterna, ¿no? No es dogmática, no es o todo o nada, es la conjugación del deseo con un tope legal. Y creo que si ese tope falla, porque hay una connivencia interesada, inconsciente, para poder restituir a su majestad el niño. Yo no olvidaría el texto freudiano de Introducción al Narcisismo. Todo el rato
yo en mi trabajo he tratado de dar vueltas a esto, ¿no? Cómo uno quiere, porque es algo que no ha existido, pero que siempre se quiere recuperar. Y se quiere recuperar en el niño, ¿no? Ahí tenemos el narcisismo primario, la proyección, que da lugar al yo ideal, y todo el rato estamos jugando con esto. Pero esto traspasa nuestro ser, invade a la siguiente generación, y a nosotros también hemos sido invadidos por eso. Creo que eso es lo normal, creo que eso es fuente de vida. El problema es cuando eso está desatado, no tiene un tope. Ese es el problema, y para eso alguien tiene que poner el tope. En el ejemplo de Juan Francisco, en el caso clínico, cuando trae que el niño le dice que la mamá expulsó el cochecito de papá. Yo creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con esa representación de que el padre ha sido expulsado de esa relación dual con la madre y desde entonces él no encuentra el tope. Y entonces él va condenado a ser un fóbico seguramente. Él tendrá que construir un tope de otra manera, a través de la angustia, a través de la fobia, a través de un mecanismo defensivo mucho más radical. Y yo creo que hoy en día esto es lo que estamos asistiendo. No se trata de no consumir o consumir, se trata de tener un tope hasta dónde consumir. Y eso, el que arbitra eso tiene que ver con la función paterna, tiene que ver con la ley, tiene que ver con la instauración del ideal del yo, tiene que ver con ese super yo que dices que está del lado del ideal del yo. Pero si predomina el yo ideal, el super yo, va a cambiar su naturaleza y te va a obligar a estar en ese resarcimiento omnipotente, siendo lo que el otro desea que eres. Por eso yo lo titulaba La esclavitud de ser ideal. ¿Por qué? Porque en la esclavitud de ser ideal hay un cumplimiento de deseo narcisista de completud. Y entonces estos chicos que parecen cómodos en la tecnología, yo no sé si también es un subrogado también de esta dependencia dual, de ese comercio incestuoso también, donde el otro no está representado, o es un otro carente de ley porque no tiene horario, porque no tiene... ¿Recordás, Juan Francisco, esta época donde está pasado? No se podía ver a capricho. Había un momento para verlo y había un momento para no verlo. Y uno Beatriz, es que yo creo que para que se pueda instaurar, ¿no?, un super yo posterior más estructurante, precisamente hace falta una relación, hace falta una continuidad, falta una presencia, ¿no? Hace un poder discutir, un poder pelear, ¿no? Un poder en determinados momentos instaurar, ¿no?, un límite que uno sabe que es estructurante, ¿no? Pero eso requiere de una continuidad relacional. El problema, yo creo, de la relación de este chico con su padre es que había una cuestión muy ideal, ¿no?, pero que en realidad no había habido una relación, o sea, una cuestión muy idealizada, perdón, pero que en realidad no había habido una relación, no había habido un roce, y yo creo que eso hace que determinadas cuestiones no se hubieran podido estructurar lo suficientemente bien. Para que las cosas se estructuren, hace falta estructura. Y la primera estructura es la discriminación entre el, digamos, bueno, malo, dulce, salado. O sea, y yo creo que en un momento de la confusión, como está viviendo ahora, todo es lo mismo. Es muy difícil crear estructuras. Yo creo que este es quizá el problema más grave que se encuentra, la falta de decisiones estructurantes, cosas claras. Porque si estamos en la cultura de que todo es lo mismo, y lo vemos, por ejemplo, en todo el tema del género y el tema de la sexualidad, todo es lo mismo, todo vale lo que quiero ser, vale lo que me digo. O sea, si no hay criterios, y yo creo que a nosotros los psicoanalistas este es un tema que se nos plantea como un gran desafío, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes ayudarle a un chico que los padres no tienen criterios y que todo es lo mismo y mejor mira la televisión a ver si ahí te aclaras? Estoy de acuerdo. Yo creo que el roce sí, pero tiene que ser un roce estructurante. El roce tiene que estar mediado por algo. Puede haber mucha presencia, no es exactamente una cuestión fáctica, también tiene que ver con el fantasma paterno y la posición que ahí tome.
porque si no nos quedamos en el determinismo de tal padre, de tal madre, de tal situación, y las situaciones son muy variadas, ¿no? Uno puede tener un padre presente, pero no tenerlo, puede tener un padre que es ausente porque se murió y puede sentir que lo tiene, porque ahí se lo ha presentado. Creo que la función materna es atravesada por la ley, es fundamental, o si es una madre fálica omnipotente que excluye al padre o excluye ese no que tú dices, ¿no? Y entonces el hijo no puede crecer, está en esa cuestión, en ese encierro, y para ser bueno se deprime, porque si se mueve, destruye. Entonces, para ser buenos se deprime, y vemos a veces esas quietudes adolescentes que son intentos que no encuentran una salida. Y por eso también me ha gustado mucho, Carlos, tu aportación, porque creo que todo el rato abres el concepto, todo el rato tratas de no quedarte atrapado en el concepto millennial como un concepto cerrado. Tú tratas de abrirlo, y creo que eso es, me parece como que es una matriz de pensamiento interesante también, ¿no? Como esa apertura de salir del concepto, que no se transforme en un claustro asfixiante también el concepto, porque yo creo que estos son figuras, todas ellas de eso, de un claustro asfixiante que asfixian al sujeto y que entonces patologizan. Creo que hay que abrir los conceptos tienen que tener puertas, porque si no tenemos verdaderos claustros atrapadores, ¿no? Y ahí la angustia, la fobia, ante la falta del padre, bienvenida sea la fobia. Yo, desde luego, al referirme a la presencia, desde luego, o sea, yo estaba hablando de algo que yo he detectado como frecuente digamos, en esta generación. Obviamente, un exceso de presencia, digamos, muy intrusiva, o con una persona con un psiquismo no lo suficientemente bien estructurado, ¿no? Como por ejemplo un niño que se tiene que criar en solitario con una madre psicótica, pues entramos obviamente en otro terreno, ¿no? O sea, pero yo creo que es evidente, ¿no? En lo que yo estaba diciendo. Pero que por muy bien estructuradas que estén las cosas, si no hay un suficiente, en el psiquismo de los padres, si no hay un suficiente grado de presencia, es mucho más difícil, ¿no? O bueno, igual si las cosas están lo suficientemente bien estructuradas, al final siempre va a haber un suficiente grado de presencia, ¿no? Por cierto, lo que tú dices ahora, ¿no? O también antes, Roland, decían el tema del roce, la falta de roce. Todo depende de la calidad del roce, ¿no? O sea, porque si es un roce que lleva a la confusión, un roce que lleva a la erotización, un roce que lleva a la idealización de todo esto, está poniendo las bases para un niño que va a tener muchas dificultades para separarse, ¿no? Y para hacer un camino autónomo. Pero por otra parte, no podemos dejar de recordar que el sujeto tiene recursos en sí mismo como para liberarse de objetos tóxicos. O sea que no todo sujeto en roce con objetos tóxicos termina tóxico, ¿no? O sea, esto es una de las cualidades que Melanie Klein mostró, como los niños, aún en malas circunstancias, pueden salir adelante, ¿no? Bueno, me toca la función de introducir el no, introducir el límite, que ya vemos lo importante que es también en la organización de una jornada. Damos paso ahora al coloquio con la sala. Ana Bello será la moderadora de esta parte y les dará las instrucciones. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, vamos a pasar entonces al coloquio con el resto del público. Yo les ponía por chat que les voy a agradecer que me enviéis por chat vuestro nombre, solo el nombre, no la pregunta ni los comentarios,
para poder ir dando los turnos de palabra. Para empezar, hay una pregunta de Margarita García, que si te parece, Margarita, la haces directamente tú, dado que fue la primera intervención que ha habido. Y bueno, después viene Ana María Martín Solar, y a partir de ahora, los que queráis participar, por chat me ponéis vuestro nombre, así os voy dando el turno de palabra, ¿vale? Adelante, Margarita, a recordar abrir el micrófono y cerrarlo cuando terminéis, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, Carlos un poco recién ha dicho algo ya de lo que preguntaba yo, un poco la relación. Mi pregunta es la relación entre los millennials y este movimiento CARES, que si bien nació en los años 50, en los últimos 10 años yo veo que hay como mucha actualidad en España de este movimiento. Yo no sé si el resto de la gente está familiarizado con lo que es el movimiento queer. El movimiento, yo es un tema al que me he asomado a través del estudio de todo el tema de la transexualidad. Podríamos decir, el término queer es un término que en inglés quiere decir como raro o extraño, pero que hay todo un movimiento, digamos, que se resiste a tenerse que definir como hombre o como mujer, o como homosexual o como heterosexual, y que siente en esas definiciones como una especie de alienación del ser, o alguna cosa así. Yo en ese sentido os diría que a mí, yo al tema de las transexualidades me asomé tangencialmente porque yo había trabajado mucho las homosexualidades, entonces hice una ponencia, entonces me pidieron que dirigiera una tesis doctoral que al final versó sobre el asunto, y entonces me he metido bastante más en lo que es la transexualidad. Y yo os diría, cada vez que hablamos de transexualidad o que hablamos de este tipo de cuestiones, es muy fácil que se active algo ideológico a favor o en contra. Entonces, a mí eso dificulta la posibilidad de poder pensar. Entonces, para mí una de las cuestiones importantes es, si el lenguaje aparece en un determinado momento de la historia de la evolución, ¿por qué necesita diferenciar? O sea, ¿por qué la categoría del género surge? ¿Por qué se necesita diferenciar? Yo creo que se necesita diferenciar porque el lenguaje humano es edípico, y porque una de las cosas que se tienen que poder regular son las relaciones sexuales. Entonces, por eso yo creo que en el lenguaje, digamos, ha sido importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta que empezamos a pensar las intersexualidades, no diferenciábamos entre sexo y género porque siempre era lo mismo. Y ya con las transexualidades empezó a aparecer gente que se podía sentir mujer en un cuerpo de hombre o viceversa, ¿no? Lo cual es algo muy complejo que tiene que ver con muchas cuestiones, y que para mí lo realmente importante es intentar entender por qué pasa, ¿no? Y si le pasa a una persona adulta, yo soy bastante respetuoso. Si pasa con niños, adolescentes, ya la cuestión es muchísimo más compleja. Pero yo creo que el fenómeno queer, de alguna manera, yo creo que es algo que trasciende, igual que en todo el ámbito de lo trans, y yo creo que es como una especie de movimiento como de resistencia a tenerse que definir en torno a una serie de variables. Y a mí, yo tengo cierta curiosidad por ver, digamos, cómo evolucionan las cosas y cómo es esto. Yo sigo pensando que la variable género es una variable importante para el ser humano, pero igual que hay ciertas cosas, no lo sé, la aparición de la penicilina, ¿no? Y el control de la sífilis y de la gonorrea y el control de la concepción, de repente permitió que la sexualidad se expresase de una forma diferente, ¿no? Yo creo que tendremos que ver, o sea, y a mí me está llevando a pensar cosas que no se me habían ocurrido pensar antes. ¿Ponentes, alguna respuesta más o pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, Ana María Martín Solar, entonces, adelante. Sí, bueno, muchas gracias a todos y bueno, a los tres ponentes y a la organización. Yo, bueno, iba a hacer un comentario, pero yo creo que prácticamente ya ha salido en los comentarios que han ido surgiendo con el intercambio de los tres ponentes, ¿no?
porque yo iba a recoger un poco la propuesta que hacía Beatriz, ¿verdad?, de cómo sacar de la categoría, o sea, millennials, sacar de la categoría sociológica para llevarlo un poco al territorio, digamos, psicoanalítico, ¿no? Pero yo creo que eso lo ha dejado un poco claro Carlos cuando él ha propuesto hablar de una subcategoría dentro de los millennials, ¿no? No todos los millennials, sino, vamos, que eso es una labor de discriminación, que creo que es una labor psicoanalítica importante, porque él ha dicho que iba a hablar de esos millennials cuyo proceso se ha quedado detenido, ¿no?, en algún momento. Hablaba, creo que, ¿verdad?, de lo puberal y, bueno, yo lo que traía, que es lo que me ha surgido al final, es esta idea también común, también a los tres ponentes y a todos, yo creo que es la idea esta del no, ¿no?, del no estructurante. Pero a mí lo que me hacía pensar todo esto es como en un dilema que yo veo ahora como dilema moral, ¿no?, que es precisamente la cuestión de la autoridad moral, ¿no? De qué ocurre que parece que hay algo ahí que se desvanece efectivamente, pero que ahora retorna un poquito otra vez a lo sociológico, ¿no? Intentando llegar a lo psicoanalítico, yo, por ejemplo, algo que percibo muchísimo es precisamente eso, ¿no? Que parece que hay una incapacidad total de ayudar de una forma estructurada y pensante, ¿no?, en general. Por eso creo que es muy importante todo esto que habéis planteado, pero que yo, claro, siempre me evoca este no estructurante a la cuestión, al punto de vista económico de la cuestión, ¿no? De cómo conjugar un poco esa presencia afectiva, bueno, lo que traía un poco Juan Francisco, con ese otro lado del no necesario estructurante, ¿no?, que también traía un poco Beatriz, ¿no? Porque quizá hablamos de los millennials, pero a lo mejor podíamos hablar de esa subcategoría de Carlos en todas las generaciones, se me ocurre, ¿no? No solamente en la millennial, sino en todas las que hay, ¿no? En la generación X, en la generación Y, en la Z, bueno, como que es una cosa que es común a todas las generaciones, ¿no?, diría. Pero bueno, era simplemente ese comentario, que yo creo que ya lo habéis hablado. Gracias. Yo diría, Ana, que sí, yo creo que podríamos decir que millennials hemos sido todos, somos todos, o sea, hay algo generacional que se repite, lo que pasa es que cada época tendrá sus elementos que, como decía Carlos, no son determinantes, pero sí son, como decías, que influyen, ¿no?, producen efectos, pero entonces yo creo que sí, que todos podríamos decir que todos hemos sido millennials para la generación que nos precede, ¿no? Hemos querido de alguna manera confrontarnos con el otro. Lo que pasa es que no teníamos los mismos elementos. Sí, yo uniría las dos preguntas, las de Ana y de Margarita, porque me parece que las dos tienen algo en común, y es que, digamos, la cultura queer se opone a las diferencias, ¿no es cierto? Cada cual puede nombrarse lo que quiere, ¿no? Define su identidad por el puro deseo. Bien, pero yo me pregunto, las personas queer o que son los activistas de este grupo, ¿siguen cuestionándose o ya tienen una verdad y ya son una autoridad? Porque de alguna manera yo creo que todos estos movimientos, que son una rebelión contra el super yo, digamos, contra lo que es límite, contra lo que es castración y con todo eso, todos hacemos una rebelión, pero al final la gente llega armándose su super yo, aunque sea un super yo extraño o perverso. Yo no sé si los activistas de estos movimientos antidiferencias, porque en realidad el movimiento queer yo lo asociaría, y que me disculpen si soy un poco exagerado, a la rebelión puberal, ¿no? O sea, el pobre que tiene que definirse y que no quiere definirse y que dice que todo es lo mismo, ¿no? Y que yo me defino que soy un pingüino y soy un pingüino. Vale, pero llega un momento en que se da cuenta que no es un pingüino, que va a tener que optar por algo. Por lo tanto, yo creo que
todos los movimientos de la historia que se han rebelado contra el límite, contra la captación, llamémoslo como quieran, ¿no es cierto? Al final, todos terminan teniendo una ley interna. Y yo diría que habría que ver los activistas del movimiento en este momento queer, que parece que está teniendo tanta difusión y que yo no sé si decir una barbaridad, pero a mí me parece que es un tema que vende mucho, ¿no? Y que los medios de difusión lo difunden mucho porque como es un tema que siempre tenemos una duda de quién somos, como muy bien planteaba Ana antes, ¿no es cierto? Esta inquietud de quién somos, quién soy, quién es, ¿no? Y de alguna manera captan la atención, pero yo creo que captan la atención de aquellos que están en proceso de construcción, los que de alguna manera ya pasaron el Edipo y se identificaron, siguen para adelante y no se entretienen a escuchar las propuestas que nos ofrece continuamente la televisión como si fuera el tema esencial de la vida. Carlos, mira, yo no sé si se me oye. Quería compartir contigo algo que me pasó a mí con el tema de las homosexualidades. Cuando yo escribí la ponencia sobre las homosexualidades que fue presentada en un simposio de la APM, podríamos decir, yo me enfrentaba a una cierta dicotomía en que en el discurso psicoanalítico, ¿no?, había o bien, digamos, la defensa de que la homosexualidad era o bien una perversión o bien una detención en la evolución psicosexual, o bien había un movimiento que sobre todo venía de los norteamericanos en que se abogaba... Ser otra cosa que no éramos y tal. A ver, perdón, ¿se me oye? Entonces... Perdón sí. un minuto, Juan Francisco. Pablo Pérez, te he silenciado porque no sé si se te abrió sin querer, pero en cualquier caso el diálogo con los ponentes, vale, con el resto del público es luego. Vale, pues entonces yo voy a intentar ser muy breve. Entonces, yo lo que me di cuenta de que hay, en realidad, no había un pensamiento ni en los que estaban, ni en los que defendían un discurso, ni en los que defendían el otro, porque había como una especie de posicionamiento a priori y que todo se intentaba que defender eso. Entonces, yo una de las hipótesis que yo defendía, la hipótesis fundamental es que había algunas homosexualidades neuróticas. Y yo lo intentaba demostrar en la ponencia y también hablaba de otras homosexualidades y curiosamente al pensar en las homosexualidades yo creo que también aprendí mucho de las heterosexualidades. Entonces, en ese sentido yo tengo la sensación de que muchas veces cuando tocamos como psicoanalistas temas que tocan nuestros pilares identitarios nos resistimos a pensarlos. Entonces, y por eso hay una posición ideológica, digamos, como fuerte o firme. Entonces, a mí me parece que quizá un analista que tiene suficientemente bien trabajadas en profundidad determinadas cuestiones que tienen que ver con su identidad, con su homosexualidad, yo creo que puede escuchar mucho más fácilmente y puede buscar la singularidad de la historia de cada persona y no caer en determinados clichés. Entonces, a mí me parece que con el tema de la transexualidad sucede algo parecido. O sea, muchas veces cuando uno revisa la literatura psicoanalítica aparece el tema del ominoso con la transexualidad. ¿Por qué? Porque es algo que toca nuestros pilares identitarios y por lo tanto nos cuesta pensarlo. Entonces, y yo creo que directamente, ¿no?, tenemos como una cierta tendencia a posicionarnos en contra. ¿Por qué? Porque es algo que nos desestabiliza. Y para mí me parece que es importante que haya determinadas cuestiones que las podamos pensar, intentar entender por qué surge en la historia de una determinada persona. El problema es que muchas veces estas personas tampoco están muy dispuestas a querer pensar y efectivamente hay una demanda, digamos, como muy en un discurso muy paranoico, ¿no?, de querer imponer una determinada visión de las cosas que es siempre una visión muy dogmática, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema. El problema es que caemos en la trampa paranoica de o estoy a favor o estoy en contra, ¿no? Tú vives en Cataluña, yo vivo en el País Vasco. Hay muchas veces que se dice, ¿tú estás a favor o en contra de la independencia?, ¿no? Entonces, es como si parece que uno se tuviera que ubicar en un sitio y uno no pudiera tener un pensamiento más complejo, ¿no? Entonces, yo creo que con este tipo de cuestiones nos puede pasar esto.
que si tocan nuestros pilares identitarios, nos cuesta mucho más pensarlo más abiertamente, pensar a cada persona en su singularidad. Bueno, es que justamente como psicoanalista lo único que podemos tener en cuenta es la realidad psíquica del sujeto que está delante. Nosotros no somos activistas ni a favor ni en contra de ningún dogma. Precisamente. Bueno, siguiente participante, Roberto Longhi. Tienes que abrir el micrófono, Roberto. Gracias, Ana, me había dado cuenta. Bueno, intentaré ser breve, aunque no es mi característica, hacer un esfuerzo. En principio, muchas gracias, de verdad. Como organizador también confirmamos que tenemos, como decía Kohut, una gran capacidad en la selección de self-objects. Son una elección, no conocía a los ponentes, realmente con ideas muy abiertas, con ideas que posibilitan seguir pensando esto. Y voy a hacer solo esta intervención y la pregunta al final de un tercio es la pregunta, porque estamos hablando de palabras que me resuenan, me han hecho pensar muchas cosas, sobre todo el del roce, ¿no? El roce hace el cariño y esta especie de chupete digital temprano, ¿no? Del cual estamos hablando, y me hacía pensar en estudios que había muy serios con la serie Barrio Sésamo en la década de 70-80, donde confirmaban que solo aprendían aquellos niños que veían Barrio Sésamo acompañados de un docente o de un humano, y que los otros no aprendían, y que era imposible las máquinas de enseñar. El roce entonces hace al cariño, porque estamos hablando de un sí y un no estructurante. El sí predípico, el sí temprano, y el no estructurante de lo simbólico del Edipo. Y a mí la pregunta era si se pueden hebrar tres asuntos en juego que puedan estar trascendiendo la idea de millennials, que es hablar también como psicoanalistas de un síntoma social que tiene que ver con el predominio de los trastornos del narcisismo y si vamos evolucionando casi a cuadros perversoides en la estructuración del sujeto en lo actual. Y si lo podemos atribuir un poco a eso, a que hay un sí temprano, como si hubiera un virus de valores culturales predípico y narcisista, como si además el papel importante, no solo de una presencia electrónica, en esta metáfora del chupete digital del que hablaron, y combinado también con algo importante, que en una de las jornadas con Máximo Recalcati prácticamente hablamos solo de eso, que era esta expulsión en los nuevos valores culturales, que a veces se distorsiona, y si digo esto parece políticamente incorrecto, y no soy de Vox precisamente, pero con todos los cuadros de un feminismo malentendido, o de un lugar de la figura del padre malentendida, el cochecito del padre también a veces es expulsado de esos valores, y en ese cochecito, en el salpicadero, va la llave de lo simbólico, la llave que puede dar el truco de que se genere o no la estructuración trófica del psiquismo. Y luego también la tercera combinatoria, que les pregunto si estas tres podrían estar relacionadas con algo más allá de lo millennial, que es casi también ominoso para cuando lo escuchamos, que es lo que decía Juan Francisco entre la alteración en la dinámica entre lo conservador y lo de cambio, porque si no hay nada conservado, no hay nada para cambiar. Entonces se produce un elemento de alta confusión psíquica, identitaria, psicotoide o perversoide, con todas las consecuencias que estamos viendo también en las repercusiones no solo de patologías, sino políticas o de elecciones de movimientos políticos, ¿no? Entonces me agradezco, no es un lucimiento de estos que hablan para lucirse y preguntar, sino agradecer que todo esto se me ha ocurrido ahora con el planteamiento de ustedes, y me gustaría ahora sí
escuchar qué opinan, si esto trasciende un poquito los millennials y es más preocupante que una generación, sino que es todo un sistema psíquico-social muy patológico en este momento, o yo estoy un poco paranoide, ¿no? Bueno, y otra vez muchas gracias a los tres, muchas gracias. Sí, Roberto, cualquier contestación podría parecer un poco paranoide, pero es verdad que puede haber un aprovechamiento de los tiempos que corren en crear, en deshacer estructuras y todo vale, ¿no? Creo que está toda la cuestión del consumo, está toda la cuestión de lo políticamente correcto, cosas que has mencionado. Yo creo que la posición del analista no es políticamente correcta, creo que es subversiva. Creo que no es una posición moral tampoco, no es una posición normativa, ni educativa, ni pedagógica. Creo que es una posición ética. Y para eso uno tiene que también poder silenciar su propio narcisismo, su propia preferencia, y poder escuchar. Pero yo creo que lo que ofrece el analista a un paciente es una matriz de pensamiento, un redil organizado, cómo lo organiza el psicoanálisis, otras teorías lo organizarán desde otro punto de vista. Nosotros, ¿qué ofrecemos? El complejo de Edipo. Estoy hablando de cómo yo lo pienso. Vosotros lo podéis pensar igual, no estáis de acuerdo con esto, pero yo creo que en esta matriz es una matriz organizativa y creo que desde ahí uno puede pensar o saber en dónde está en relación a la ley, en relación también a la ética de su decisión y el precio que paga por ella. Yo creo que ahí es donde es lo que uno hace. Uno no tiene que curar al paciente de sus síntomas, no tiene que curarle, o sea, creo que eso es la consecuencia de una renuncia a una satisfacción pulsional, o puede ser algo que no sabemos, ¿no? Porque yo también viendo el caso de Juan Francisco, también pensaba en tu paciente como que el síntoma, claro, también puede ser un representante fálico narcisista para ofertar a esa madre, ¿no? No sabemos, o sea, podría ser una lectura posible, ¿no? Entonces, nosotros creo, o por lo menos yo creo que esa es la posición. A mí me parece que los tiempos actuales destituyen esas instancias simbólicas. Creo que Recalcati habló de eso con la evaporación del padre. Creo que muchos otros lo hablaron antes, y creo que es verdad que el discurso capitalista cuenta con ello. El otro no está representado, el otro es un objeto de consumo, es una relación del sujeto con el objeto de consumo. No hay nadie que medie esa relación. Y objeto de consumo también puede ser una ideología. Se puede transformar, lamentablemente, en eso, ¿no? Bueno, la pregunta muy rica, toda la que ha hecho Roberto, ¿no? Yo pensaba, de vuelta, volviendo a pensar como psicoanalista, delante de un paciente, lo importante es ver cuál es el mundo que trae el paciente, cuál es el mundo en el cual el paciente se siente integrado, no el mundo social, porque el mundo interno muchas veces es muy distinto del mundo externo. A nosotros nos toca ver ese mundo que tiene organizado y para ver quiénes son los objetos que están en ese mundo y qué tipo de relación tienen. Y entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a mirar y a nombrar, porque probablemente nuestra tarea consista en nombrar lo que los personajes de ese mundo interno que tiene el paciente, y a veces con solamente nombrar, el paciente elige lo que quiere ser, ¿no? Y esto nos libera de la tentación de convertirnos en pedagogos, en conductores emocionales, en coaches o en curas, ¿no? O sea, nosotros no sabemos lo que es mejor para el paciente. Nosotros como psicoanalistas podemos decir el estado mental del paciente en ese momento, nada más. Bion decía que uno con un paciente que viene con la pierna rota, le tiene que ayudar a que se le cure la pierna.
Ahora, ¿qué haga después con la pierna? Es problema del paciente. Si quiere pegar patadas a los vecinos o quiere jugar al fútbol, es un problema de él. Nosotros no somos conductores morales. A mí me ha interesado mucho todo el comentario que has hecho, Roberto, y yo creo que me gusta por la resonancia que ha podido tener, porque me identifico con mucho de lo que dices. Y efectivamente, yo creo que tanto Beatriz como Carlos como yo creo que nos hemos encontrado hoy ante un tema, ¿no?, que está, ¿no?, entre lo social y lo psicoanalítico, y yo creo que los tres constantemente intentamos buscar, digamos, como nuestra posición de analistas, en que al final, efectivamente, o sea, yo creo que lo que nosotros ofrecemos fundamentalmente es el poder pararse a pensar, a entender más en profundidad, y también prestamos la relación con nosotros como una relación en la que se tienen que jugar, ¿no?, los ejes fundamentales del Edipo. O sea, porque yo creo que precisamente, digamos, esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? O sea, que no solamente está lo que traiga de fuera, ¿no?, el paciente, sino que en la relación con nosotros se va a encarnar parte de lo que está pasando fuera, ¿no? O sea, por eso yo creo que si hay cuestiones que a nosotros nos inquietan demasiado, ¿no?, quizá es que quizá no podemos, quizá cada analista no puede analizar a cualquier persona. Quizá, por mucho que nos analicemos, hay determinadas cuestiones que nos van a inquietar más, o que igual tendrían que ponernos también en un trabajo más intenso de autoanálisis o de reanálisis o lo que fuera, porque no tenemos, o sea, por lo menos el concepto que yo tengo de aparato mental es bastante amplio, con muchos, digamos, con muchos sectores que pueden estar organizados de diferentes maneras, y a mí me parece que siempre nos podemos encontrar con cuestiones que podamos escuchar mejor y otras que no. Bueno, voy a dar paso a Paca Manzanares, que también quiere hacer un comentario. Paca. Sí. Activa el micrófono. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, me han gustado mucho las tres ponencias, pero la pregunta la dirijo a Juan Francisco, aunque por supuesto me va a venir bien todo lo que los demás quieran contestar o añadir a eso, ¿no? Me parece que el tema que señala de la palabra roce, a mí me sugiere que es muy importante en una realidad, en un universo casi virtual en el que podíamos imaginar o podíamos ver que se mueven este grupo de milenios, ¿no? El efecto de presencia del analista, en este caso, en el setting, cuando la relación terapéutica no es a través de una pantalla, sino cuando es en el despacho del analista, ¿no? Creo que ese efecto de presencia es muy importante frente. ¿Se te ha cerrado el micrófono, puede ser, Paca? Ya está. Sí. Decía que ese efecto de presencia del analista es muy importante para estas personas que justamente su universo, podríamos decir, por supuesto a grandes rasgos, se mueve más en el entorno de la virtualidad, ¿no? De las pantallas, de lo informático, de la omnipotencia de ese acceso al mundo virtual. Entonces, la verdad es que a mí me genera una duda importante respecto a qué registro mental se está imponiendo en ese tipo de funcionamiento, porque parece que lo que predomina es un registro mental en torno a la ambigüedad, al un como sí, al un sí pero no, que es lo que nos puede evocar el mundo de ese universo virtual. Entonces, yo no sé si ese registro mental de la ambigüedad puede tener que ver o no, me lo pregunto, sobre también esa falta de discriminación en todos los contextos que vemos en la sociedad, masculino, femenino, si todo vale, si todo, ahí hay un exceso de generalización y una falta de discriminación, por otro lado, ¿no? Y realmente lo del roce es un aspecto vivencial que no tiene nada que ver, en mi opinión, lo vivencial, con la alternativa otra que es
que es lo virtual. Yo me pregunto si algunos de estos pacientes se sienten reales o piensan que son reales o piensan que forman parte de ese conglomerado del mundo de lo virtual. Bueno, era solo lo que quería plantear. Gracias. Como me diriges la pregunta, yo creo que te voy a responder todo lo breve que pueda. Para mí, o sea, y fíjate que cuando nos hablabas de la presencia te has ausentado con el micrófono. Bueno, para mí, yo creo que era antes Ana Bello que nos comentaba la dificultad que ya está teniendo para que pacientes, digamos, más acostumbrados a lo virtual, tras haber pasado por la pandemia a un encuadre más virtual, la resistencia que tienen a volver a uno presencial. Para mí, en ese sentido, yo creo que yo dentro de mi mente hay algo que yo denomino, digamos, el síntoma de la intersección. Cuando uno tiene una elección vital y está entre A y B, ¿no? Que me recuerda mucho el paciente que nos trae Carlos, ¿no? que tiene, digamos, esa bigamia analítica, ¿no? Si uno no se termina de comprometer del todo con A, al final no sabe qué es lo que pasa en A, ¿no? Y si uno no se compromete del todo con B, no sabe qué es lo que pasa en B. Y si se queda uno en la intersección, al final uno no está ni en lo uno ni en lo otro. Por eso, a mí me parece, yo creo que la presencialidad con estos pacientes es importante, y es importante que poco a poco vayan pudiendo aceptar el envite transfero contra transferencial que supone una relación analítica. Y a mí me parece que eso es más fácil sostenerlo con la presencialidad. Quizá es que ya me estoy haciendo viejo para ellos, ¿no? pero por lo menos yo lo siento así. Bueno, última intervención, Joséan. Buenos días. Activa tu micrófono, por favor. ¿Estás por ahí? Activado. ¿Me veis? Sí. Bueno, yo lo primero que le tengo que decir a Yanko, a Juan Francisco, que no es tan mayor, porque si es mi compañero de residencia no puede ser tan mayor. Y nada, dos cosas muy breves. Una, bueno, gracias por la organización y por las 3 conferencias que han estado muy, muy interesantes. Me ha encantado, bueno, la fábula de Beatriz sobre el paso de la vivencia de generaciones y que nos ha traído aquí, la verdad es que me ha encantado. Pero vamos, en general todo me ha gustado muchísimo. Por lo menos me ha despertado un poco hoy. Y nada, me pregunto, en primer lugar me pregunto, ahora que vamos a ser terapeutas post-millennials y post-COVID y todo eso, si llegamos, que no sé, que pues a veces decís y digo yo todos los días cosas que me hacen pensar que otra vez lo que ha dicho Yanko, ¿no? Que somos un poco viejos, ¿no? Que a veces decimos, yo el primero, cosas así como ¿cómo son estos jóvenes, ¿no? Me pregunto a veces si estamos recitando, insisto, yo el primero, de fondo la música esta de cómo son, que no quieren un super yo posedípico estructurante como el nuestro y bla, bla, bla. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar me pregunto también si en nuestro mundo de relaciones será muy distinto. Esto tiene que ver con el tema queer y con el tema este último que habéis estado hablando. Si nuestro mundo de relaciones será muy distinto dentro de unos años en cuanto al género y las relaciones interpersonales, bueno, y por supuesto también sexuales, porque, yo qué sé, hemos vivido en un mundo como muy regulado, de un modo muy férreo, ¿no? Y no sé, ¿habrá algún momento en que la comunicación entre sujetos esté por encima de lo que ha dominado las relaciones interpersonales hasta ahora, ¿no? Que es más bien algo relacional entre objetos más que sujetos, una relación entre objetos basada en el género, de yo soy hombre, tú eres mujer, yo soy Tarzán, tú eres Jane, yo soy homo, tú eres hetero. ¿Habrá un cambio en el que el tema, lo primero que nos presentarán será un sujeto independientemente de su género? ¿O será solo esto una rebelión adolescente que pasará y acabaremos todos con un super yo estándar y no sé? Bueno, hasta ahí. Gracias. Bueno, tomo la palabra para decir mi punto de vista. Yo creo que
me parece interesante la cuestión de lo imaginario, ¿no? Lo imaginario y lo ilusionante de poder zafarse de una estructura que te limita. Es decir, el complejo de Edipo es una bendición porque es estructurante, pero también es una maldición porque atenta contra ese imperio gozoso que te permite hacer todo lo que quieras y que te... Pero es así, o sea, porque si fuese así, ese panorama traería unas consecuencias incluso para la noción de sujeto, porque no estaría sujetado por nada, estaría en una situación de consumo transformándose él mismo en un objeto de consumo, puesto que consume eso otro que el otro necesita que consuma. Sería una visión, yo creo, apocalíptica, ¿no? Yo creo que sí que puede haber cambios, pero esos cambios tienen que estar sostenidos sobre una matriz organizativa, porque si no, no sé, sería un panorama. Yo creo que nuestros discursos a veces van, o las discursivas de mi generación, hay que pensar que también que todo esto de los millennials están hablados por mi generación. Yo soy baby boomer y tengo a veces este discurso. También me doy cuenta con los millennials hasta que me doy cuenta y digo, pero creo que Carlos apuntó algo que tiene que ver también con la envidia generacional. Ellos son jóvenes, ellos tienen los atributos narcisistas que nosotros hemos perdido. Puede haber, como en el cuento de que era Blancanieves, ¿no? Puede haber también, si uno no abraza, por eso de tanta importancia la constitución del ideal del yo, porque mi juventud ya no está en mí, está en mi siguiente generación. Si yo no puedo disfrutar de eso, voy a querer tenerla en posesión, y es un mundo que se teoriza así, los millennials egoístas, poseedores, que quieren coger como eso para sí, cuando en realidad es patrimonio de la humanidad. Entonces yo creo que yo le doy un estatuto de imaginería, es una imaginería. No creo que sea la realidad. Si fuera la realidad, ya otros autores hablaron de esto hace 30, 40, 50 años. En el 38 ya se hablaba de eso y hemos llegado hasta aquí, seguimos con esto. Entonces pienso que tiene que ver con una discursiva que alimenta nuestro imaginario. Siempre quisimos ser eso. Todos fuimos millennials, diría. Millennials somos todos en un momento determinado de nuestra vida cuando queremos realizar lo que no podemos realizar y que porque no lo podemos realizar somos capturados en una red de símbolos y ahí encontramos una satisfacción y una felicidad. ¿Pero qué felicidad? La felicidad de un animal, la felicidad de un gato, la felicidad de un perro, no, la felicidad humana. Y la felicidad humana se construye de sufrimiento, se construye de duelo, se construye de traspaso generacional, de soledad también. Creo que, por ejemplo, el triunfo de la maternidad tiene que ver con la soledad, tiene que ver con que tus hijos se vayan. Y igual que el destino de tu paciente con el analista tiene que dejarlo caer, tiene que dejar caer la mentira transferencial. Y esto es la felicidad. La felicidad del ser humano está por encima de la felicidad natural. Y creo que hay un predominio naturalista, conceptual naturalista, muy seductor. Es el triunfo de lo autoayuda, autogestión, ¿no? Como que el individuo se hace a sí mismo y entonces no, estamos en lo hétero. Más allá de la homosexualidad, como psicoanalistas no es un debate que nos interese, bajo mi punto, demasiado, porque lo que subyace es la estructura, lo hétero, que tiene que ver con la existencia del otro. Sin el otro ha desaparecido la humanidad. Entonces yo soy optimista, creo que eso son cantos de sirena que, bueno, que forman parte de nuestra vida porque son nuestras añoranzas también. Sí. Estamos, María Eugenia, estamos casi fuera de tiempo ya, ¿no? O sea, bueno, sin el casi. Yo simplemente, José y yo hemos sido compañeros de residencia y para mí es una gran alegría reencontrarme aquí con él. Y yo muy brevemente diría, yo en su momento escribí un artículo que se llama La estructura edípica y la Santísima Trinidad. Yo creo que los sujetos, como decía Lacan, somos sujetos de un orden edípico, o sea, nos constituye un orden edípico. Entonces, y yo en ese artículo, que partía de la reflexión de por qué los esquizofrénicos se identifican con Cristo, hacía un estudio
digamos, en que comparaba el dogma de la Santísima Trinidad con el discurso maniqueo gnóstico, ¿no? Fundamentalmente uno es un discurso edipizante, neurotizante, el otro es un discurso psicotizante. Entonces, yo creo que si nos salimos de la estructura edípica, que yo creo que es la estructura más estable, es mucho más fácil caer en tipos de funcionamiento que terminan en movimientos apocalípticos, como decía Beatriz, ¿eh? No digo más. Sí, yo brevemente diría que superyo existió siempre, ¿no? Y como muy bien explicó ya desde el inicio Juan, la historia de la humanidad está construida en base a nuevas adquisiciones que van introduciendo nuevos órdenes. En los años 20 del siglo pasado ya hubo una revolución del todo vale, ¿no? La música del cancán y todo aquello era una música de una época de un orden que desaparecía y que todo era posible. Ahora estamos más o menos en algo parecido. O sea que cada tanto hay una explosión, como si quisiéramos revisar todos los criterios. Siempre hay un cambio, pero de alguna manera siempre queda la necesidad de una ley, porque sin ley nos queda el caos. Y yo creo que el caos es más doloroso que las limitaciones. Bueno, yo creo que ya vamos a dar por finalizado, a pesar de que hay mucho interés en seguir participando. Creo que fueron muy estimulantes las tres ponencias y el tema bastante acertado por lo visto. Pero tenemos que presentar...